Wanna learn the Venus Firefly technique? Okay, Moms, I'm so sorry about this. ¿Cuál es el audio más raro que has escuchado de CJ? With a mean bastard like you around, crime really don't pay. Ain't that a shame you've been knocked out the game? Marcus of Queensberry rules only, baby. 10, 20. We shutting down Cluck and Bell tonight. ¿Y por qué no lo has vuelto a escuchar? Durante años se ha compartido, de forma muy general, la curiosidad de que los audios de CJ en el mundo libre cambian según avances en el juego. Detalle el cual no es exactamente cierto. Otras personas comparten que vestir de verde, ser gordo, o tener estrellas de búsqueda son los únicos 3 factores que ocasionan dicho fenómeno. Esto es cierto, pero a medias, no son solo 3 factores, sino que es todo un sistema destinado a cambiar los audios de CJ. No según en qué parte de la historia te encuentres, sino por su personalidad. En este video veremos a detalle este sistema tan único que hace que CJ se exprese en el mundo. Veremos todas sus personalidades, cómo llegar a ellas, y, esperen, ¿qué son esos signos de interrogación? Por supuesto que no podemos iniciar el video sin agradecer a los miembros del canal, porque con su apoyo todos salimos ganando. De verdad, quizá no se imaginen lo mucho que ayudan, pero créanme, hace una enorme diferencia. Ahora mismo los miembros que han decidido participar en eventos se están preparando para más tarde. ¿Qué será? ¿Quién morirá? Quédate hasta el final para averiguarlo. No quiero hacer tan largo el spam de la membresía, pero ya saben, tú también puedes unirte si gustas apoyar, y si no puedes, no hay problema, puedes apoyar comentando cualquier cosa. No comenten literalmente las palabras cualquier cosa, no sé, algo relacionado a GTA o a su comida favorita. Y sin más que decir, ahora sí empecemos. Vamos a comenzar con un tema respecto al nombre que le he dado a esta mecánica, y es que desde su primera mención en este canal, me he referido a ella como personalidad. Pero las funciones oficiales dentro del ejecutable la llaman mood, que podemos traducirlo como humor, o estado de ánimo. Humor, o estado de ánimo, sería estar enojado, feliz, aburrido, o triste. Algo que, aunque te haga actuar diferente, sigues siendo tú mismo. Cuando CJ cambia de humor, todo su personaje cambia. Man, that's a big vato ese. Yeah, I lift weights cause I feel all empty inside. Y claro, también tiene distintos estados de ánimo. That hair is ridiculous. Ah, shut up, ugly bitch. Keep annoying me. Llamar a esta mecánica el humor de CJ, o el estado de ánimo de CJ, no me convence. No creo que haga justicia al hecho de que cambian todos los diálogos del mundo libre. Por eso propongo que en español la llamemos personalidad, y no humor. Ahora bien, aclarado el tema del nombre, lo primero es ver cuántas personalidades existen en el juego. Hay 6 diferentes. No es que no sepa contar, lo que sucede es que algunas son solo variaciones donde cambian pocos diálogos, pero el resto de audios siguen siendo parte de la misma base. En general son 10, pero los que cambian absolutamente todos los audios son 6. Los últimos 2 son curiosos, en teoría también son variaciones, pero no cambian algunos diálogos, sino todos, por lo que las considero personalidades aparte. ¿Pero por qué son variaciones? ¿Qué significa cada nombre para haberlos coloreado de esa manera? Al ser un contenido apenas documentado, la comunidad no ha bautizado todas las personalidades, ni tampoco hay filtraciones. Los que están viendo son propuestos por mí. No sugiero que todos debamos llamarlos así, pero conforme los vayamos viendo explicaré de paso por qué los nombré de esa manera. Mucha explicación, ¿no creen? ¿Cómo se activan y cómo se comporta CJ en cada una? Don't take this personal, but you getting jacked. That's all you got? Don't blame me, blame yourself. I'm having this. You dickhead! Man, you stink. Fuck you, punk ass bitch. That's a cute outfit, sexy. That's cool of you to say. Thanks. About to get whacked. Keep quiet and come with me. Let me go and we both can forget about this. El CJ regular es la personalidad por defecto del juego. Un personaje agresivo, payaso, un poco tonto, simplemente el CJ que todos recuerdan.
Probablemente es el que la mayoría de jugadores tiene, porque no necesitas hacer nada para tenerla. Es más, la única condición sería al revés: si quieres que tu CJ sea regular, no debes de hacer cambios que puedan sobreescribirlo. Eso no significa que no puedas personalizarlo, claro que puedes, más adelante veremos qué hace que CJ deje de ser regular. Huh? What? Oh, you think you tough? You show it? Mostré previamente que tiene variaciones, pero ¿eso qué significa? Si tienes 2 o 3 estrellas de búsqueda, cambias a regular enojado, y a partir de 4 estrellas cambias a regular perseguido. Les adelanto que estos cambios por nivel de búsqueda son globales, es decir, afectan a todos, y si eso no se entendió, no se preocupen, les quedará claro más adelante. Lo poco que cambia en estas variaciones es la manera en que CJ dice frases al pelear cuerpo a cuerpo, disparar, o tomar dinero. You wanna be put in the ground? That's all you gonna give me? La mayor diferencia entre agresivo y perseguido son los audios de escapar de la policía. I ain't backing down, bitch. Bring it on. También al robar vehículos, que por cierto, no sé si es por un error, o la peor decisión de programación de todas, pero los audios de cuando robas siendo un CJ perseguido, rara vez serán escuchados, debido a que la mayor parte del tiempo se escuchan los audios genéricos para robar, y su nombre lo dice, genéricos, no tienen la misma intensidad y desesperación que cuando estás siendo perseguido. Don't be a bitch about this. Get out fast. I know you're a woman, but I'm desperate. Forgive me, but this urgent. Come on, I'm in a hurry. Regular enojado tiene audios al responder a pandillas, y aquí sí les confirmo que están sin usar porque está mal programado. No puedes tener conversaciones a partir de una estrella de búsqueda. Me quitaré las estrellas, y observen cómo me hablan de inmediato. Grove, bitch. You know I ain't never seen you before. The Grove, fool. Por lo que aquí va otro ligero montaje. Hey fool, you bang? Yeah, now show me some respect, bitch. Fuck you, sucker, yeah. I don't bang, honest. Nah, I ain't into that shit, homie. I got serious shit going on, not gang banging. Give me a break, fool, I don't bang. Definitivamente suena más desesperado al responder. Por si acaso, no me estoy inventando dónde van los audios sin usar, ya están programados para reproducirse, solo que el sistema de conversaciones, que es tema aparte, no lo permite. Otros audios que cambian al tener estrellas de búsqueda son la manera en que les hablas a las prostis, y nuevamente, por otro error jamás los van a escuchar. Dios, en un futuro haré un video de los audios de CJ sin usar en el mundo libre, porque si seguimos así, no vamos a acabar con el tema principal de las personalidades. Cuando dije que básicamente no debes hacer nada por tu CJ para tenerlo regular, ¿eso significa que todo el mundo le va a faltar el respeto? What salon do you go to? My hair? Thanks. No, no exactamente. Eventualmente ganarás respeto, harás ejercicio, y comprarás mejor ropa que no activen al CJ bien vestido. En pocas palabras, te pondrás a jugar. En resumen, el CJ regular es agresivo y payaso, mantiene esa actitud incluso con estrellas de búsqueda, solo que en esas situaciones sus frases reflejan que está siendo perseguido, o que anda apresurado. Si te gusta este CJ, ¿qué puedes hacer para evitar sobreescribirlo? Grove Street need this bike. You can't just jack Grove Street. GSF for life. Hey, baby, want some? You want a bit of this G, huh? I always been into gang banging. We should go do a drive-by. Denise, you ain't like most girls. You're mine, buddy. Mine. Really frightened. I'm really scared. Su nombre es claro, tu CJ es un pandillero, más agresivo, más tosco, y cada que puede mencionará a Grove Street. Grove Street man. Implicando que cada acción y delito que comete lo hace en nombre de la pandilla. El código lo llama CJ Gangbanging, el cual sí es un término usado en pandillas, pero debido a cierta industria de videos, no puedo usarla en YouTube, por lo que la rebautizo como gangster. Al igual que el regular, tiene un trato bastante especial en el sentido que tiene variaciones, lo que significa que en todo momento no romperá su personaje, y para todo hablará como pandillero. Como no es la personalidad por defecto, es evidente que habrá requisitos para obtenerla y reemplazar la original.
Una forma de obtenerla es si CJ viste cualquiera de estas 15 prendas. No es necesario usar conjuntos completos, y tampoco es cualquier cosa que sea verde, la ropa específica la están viendo, pero como sé que con el nombre de las variables no se entiende, mejor vamos a ver visualmente la ropa. Sudadera verde, camisa verde, pantalones de gimnasia verdes, vaqueros verdes, pañoleta pirata verde, máscara de hockey, cualquier dirección de la gorra verde, y cualquier color de pañuelo. Sí, es raro que puedas escoger cualquier color aquí, pero la pañoleta en la cabeza debe ser específicamente verde. Si piensas vestir a CJ para hacerlo pandillero, te vas a encontrar con la restricción más grande de todas. Solo tendrás esa personalidad si te encuentras en Los Santos. Canónicamente tiene sentido, pero esto es una mecánica de mundo libre, al menos yo pienso que es absurdo que te prohíban escuchar 966 audios diferentes solo porque te moviste de lugar. Otra manera de activar a un CJ pandillero es al tener reclutas contigo. Sí, tan simple como eso, sin ropa específica, y además así puedes salir de Los Santos con dicha personalidad. Jajaja, pero qué cosas, es como si CJ fuera consciente del sistema de personalidades. La tercera manera es similar a la anterior, y es si CJ va acompañado de Raider, Big Smoke, o Sweet. Que quede claro, acompañado, es decir que tengan esa propiedad de miembro reclutado, no que simplemente estén ahí siendo controlados por el código de la misión. That's all you got? Now you better shut up. Pero qué rayos. Nunca me había detenido a ver a Raider haciendo animaciones raras. Hablando de datos ocultos, en la misión del tren, CJ está muteado en el mundo libre, y así lo establece el código. Qué raro, en serio, qué decisión más rara, ¿será que el desarrollador notó que CJ se comportaba diferente y por eso lo silenció? En conclusión, puedes tener a un CJ pandillero si llevas al menos una de las prendas que vimos anteriormente. También lo será si reclutas miembros de la banda, o si vas acompañado por Raider, Smoke o Sweet, aunque en el caso de los dos últimos, podríamos decir que solo son formas temporales de tener esa personalidad. This place is pricey. Yeah, thanks, but I ain't vain. I just want you to know that. I like opening doors for ladies. Get out. Great outfit, buddy. I know I'm pimped out right now. I'm well dressed, but I still ain't a bitch. I'm a well dressed maniac, fool. You think I'm just a well dressed clown, huh? You're under arrest, buddy. Come on, officer, I ain't no gangster. CJ vestido, o CJ bien vestido, es normalmente tranquilo, destaca lo bien que viste y que tiene mucho dinero. A simple vista, podemos concluir que el requisito de este CJ es fácil, pero aquí les voy a quedar mal, porque hay un valor importante para esta personalidad, la cual no sé cómo obtiene el juego. El código revisa si has gastado más de $10.000 en ropa, lo cual es entendible. Sin embargo, también requiere que las prendas que estás usando sumen 650 puntos de respeto por ropa. Vuelvo a decir, respeto por ropa. No es el mismo valor que el respeto total, y de hecho, recién me entero que hay distintos tipos de respeto que el juego nunca explica ni muestra en estadísticas. Bueno, ¿y cómo sabes cuántos puntos de respeto tiene la ropa? Revisando el archivo shopping.dat, vemos que cada prenda tiene puntos de respeto y puntos de atractivo, pero estos valores son absurdamente pequeños, por lo que debe de existir alguna operación matemática para obtener el resultado final. Y no, el precio de la prenda no es directamente el respeto de la ropa, pero no dudo que sea considerada como parte del cálculo. Por si fuera poco, dichos puntos únicamente se actualizan cuando cambias de vestimenta en un ropero, o en una tienda. Sí, en serio. Todos los mods que permiten cambiar la ropa en cualquier lugar no afectan el respeto por ropa. Esto significa que existe alguna instrucción que los mods omiten, y por consecuencia, muchos CJ no tienen la personalidad de bien vestido, porque le pusieron ropa mediante mods. Ah, un detalle más, los tatuajes y los cortes de cabello son considerados como parte del respeto por ropa.
Dicho eso, uno pensaría que hay que vestir únicamente con prendas de las tiendas más caras, pero no, incluso un CJ común y corriente puede sobrepasar el requisito para un CJ bien vestido. Sí, algo me dice que esto está roto. Resalta a la vista que esto no debería funcionar así, o al menos por lógica, claramente CJ no está bien vestido. Resulta irónico que un CJ con una actitud arrogante y exigente tenga precisamente un requisito más complejo. Volviendo al tema, esta personalidad no tiene variaciones, y cuando el juego requiere cambiarlo debido a la situación, tomará por defecto las variaciones de un CJ regular. I ain't serving you! I need to exercise anyway. Damn, I can hardly walk. How the fuck can you pull me around? Lunch money. I love those shoes. Fuck the shoes. What about my body? You smell good, man. What you smelling me for? Freak? You giving me indigestion, asshole. You prejudiced against fat people? Huh? No sé qué tan joven sea mi audiencia, pero en los años 2000, ser gordo en películas o series, casi siempre significaba ser el alivio cómico. Eso significa que este CJ no se toma nada en serio, y todos los comentarios que hace son chistes de gordo. I've had 3 kids, but I gave them away. Ooh, that story giving me an appetite. Cuando no hace esos comentarios, vendría siendo lo que conocemos como el gordito chistoso. I know this don't help, but my family is messed up. El requisito para tenerlo es bastante evidente, pero vamos a verlo desde un lado un poco más técnico. Debes de tener a partir de 600 puntos de gordura, y dicha gordura debe ser al menos 200 puntos mayor que el nivel de musculatura. Para quienes jugamos la versión clásica, no hay forma natural de saber con números cuánta gordura tenemos. A partir de la edición del 10º aniversario, se muestran las estadísticas en porcentaje, y en este caso, sería revisar si llegamos al 60%. Más allá de esa información, no hay mucho que decir sobre el CJ gordo, en cuanto al tema de personalidad. No tiene variaciones, por lo que resulta notorio que de un momento a otro pierdas la voz grave al tener más estrellas de búsqueda. Lo único curioso que puedo mencionar es que, junto a CJ bien vestido, son los únicos que por algún motivo tienen audios para responder a conversaciones del clima. Yeah, this weather pimpin'. Yeah, it's real nice out today. Yeah, it's nice, ain't it? No tienen uso, pero es raro que los CJ que no tienen variaciones tengan esta exclusividad. Bien, hemos visto las personalidades principales. Jeje, me creerían que no había aparecido en pantalla desde el minuto 2. Pero aquí estoy de vuelta para concluir el video. Oh, you a hard one, huh? Hey, I'm just doing my job for the hood. Oh, you got caught slipping again. I blame you for this shit. You should have been drowned that bird, fool. Kill that motherfucker. Damn, you fell off? I blame society. What kind of license you got? A fishing license? I'm from Ganton, fool. I'll be honest, I ain't got a license. GSF ain't busted. Bang, bang, bang. I like your style, and you gonna like mine when you see it. Oh, tough guy, huh? I hope you on drugs, cause otherwise you real dumb. Even your shadow holding its nose. I love to stand and talk, but I got some people to kill. Las personalidades salvajes son variaciones del CJ regular y del pandillero, donde actúan de forma mucho más exagerada. Casi podría decirse que son una flanderización de ellos. Pero que no nos engañe el hecho de que sean solo variaciones. En realidad cambian todos los diálogos del mundo libre. Puede que más de uno habrá reconocido haber escuchado alguna de las frases en el montaje, porque todos hemos llegado a activar estas personalidades. No son exactamente raras, pero llega un punto en que se vuelven casi inexistentes. Tanto así, que me atrevería a decir que hay quienes nunca más las vuelven a escuchar. Existen 2 maneras de activarlas. La primera es al terminar una misión, y una vez terminada, tendrás 3 minutos con una personalidad salvaje regular. Si tienes dicha personalidad y el juego detecta que eres pandillero, automáticamente cambiará respectivamente a salvaje pandillero. Pero aguarden, regresemos a la condición principal. Va de nuevo, tendremos 3 minutos con una personalidad salvaje, una vez terminada una misión. ¿Pero minutos en tiempo real? ¿Minutos de juego?
Es usando el tiempo interno del juego. No el reloj, sino el tiempo interno, aquel que inicia desde que creas una partida nueva, y no se vuelve a reiniciar hasta no sé cuándo. Les recomiendo ver este video de Bob el Aventurero, donde explica con más detalle el tema del tiempo en el juego y además muestra un error bastante común que ocurre cuando ese tiempo se vuelve exageradamente alto. Regresando al tema, todos hemos activado esta personalidad sin querer, ya que básicamente el juego te obliga. Pero, ¿qué ocurre cuando ya no tienes misiones por hacer? La segunda manera, es después de usar los servicios de una dama de compañía. Pongámoslo a prueba con el CJ con la voz más reconocible. Baby, I got plenty back for you. All right, but you better make me feel good about myself. Oh, yeah. Ooh, yeah. I blame society. You too kind. Lady, you are so boring. I'm sorry about this. Sin misiones, pero el límite sigue siendo 3 minutos como máximo. No sé qué sea más raro, que solo te limiten a 3 minutos, o que de las únicas dos formas en que pueden activarse, uno está propenso a terminar, y el otro es de una mecánica que nadie usa. Resumiendo todo. Para tener un CJ gordo, solo necesitas que tu gordura llegue a 600 puntos. Si quieres un CJ bien vestido, tienes que gastar $10.000 en ropa, y que tu respeto por la vestimenta llegue a 650. Un CJ pandillero requiere ropa específica, reclutar miembros, o andar con Sweet, Raider o Big Smoke. Para un CJ regular bueno, no hagas nada de lo anterior y listo. Pero ojo, todos pueden volverse salvajes al terminar una misión o después de contratar una prosti. Todos comparten audios cuando tienen estrellas de búsqueda salvo el CJ pandillero, que tiene sus propias variaciones para todo. Dios, llevo arrastrando este video desde no sé cuándo, y aún no acabamos, pero el tema principal que es documentar las personalidades y cómo obtenerlas ya terminó. Más de uno puede estar preguntándose, ¿hay manera de forzar una personalidad sin cumplir los requisitos? No hay. Bueno, hasta ahora. Me parece increíble que hasta la fecha no existía un mod que obligue a CJ a mantener siempre una personalidad principal, o que le impida cambiarla cuando el propio juego lo fuerza. Solo tiene un archivo de configuraciones amigable y simple, así que vamos a ver las opciones. Evidentemente, el primer parámetro que puedes configurar es la personalidad. You wanna look like Swiss cheese? Look at me now. What you gonna do now? You wanna get slapped? Yeah, I got a gun. I'm just... El siguiente valor sirve para mantener la personalidad SJ de forma consistente. Por ejemplo, tenerla habilitada te permite alcanzar un nivel de 6 estrellas siendo CJ gordo. Dude, I ain't into this running shit. Eso sí, sus diálogos mientras lo persiguen están fuera de lugar por lo tranquilos que suenan. Si desactivas la opción, el juego cambiará respectivamente a las personalidades de agresivo y perseguido, y cuando bajes a menos de 2 estrellas de búsqueda, volverás automáticamente a la personalidad que hayas forzado previamente. Otra opción, como ya habrán notado, es la posibilidad de ver información técnica del mod. Y por último pero no menos importante, está el randomizador de personalidades. Sirve para darle aún más variedad a los audios del mundo libre. Puedes configurar cada cuánto tiempo cambiará la personalidad, y también cuáles estarán disponibles en el randomizador. Yeah, you think CJ a bitch, huh? Hey, give me that paper. Aw, you real kind. It's going to a good cause. Me. Alright, straight gangster, know what I'm saying? Aw, thanks. Run away, fool! You a scrapper then. That's the best you got? Por cierto, eso de que los audios se reproduzcan de inmediato no es parte del mod. Lo estoy forzando solo para mostrarles más rápido cómo funciona. Podrán conseguir el mod en mi portafolio de mods en LibertyCity.net. Aprovecho para agradecerles enormemente el apoyo que le han dado a mi contenido más allá de los videos. Gracias a ustedes obtuve el estatus de Mod Maker, lo que me permite subir mods sin tiempo de espera, ni verificación. Si no estás familiarizado con el sitio, digamos que es un estatus diferente del rango del usuario, por lo que lo hace más especial. Solo me queda agradecerles una vez más a todos, y seguir subiendo y actualizando mods para mantener este título. Por ahora, queda concluir con el tema de las personalidades.
Finalmente documentadas y, por fin, con una forma de forzarlas sin necesidad de cumplir los requisitos. Bien, atención todos. Ustedes están aquí por una razón. Apoyaron el canal con el nivel máximo de suscripción. Y eso significa una cosa, han aceptado el riesgo de participar en los eventos de este canal. Sí, dije riesgos. Porque ni ustedes ni yo sabemos si alguien puede morir hoy. Antes que nada, les doy la bienvenida, y por supuesto, les agradezco demasiado su apoyo, no esperaba que fueran bastantes, no sé qué haré si llegamos a ser 50. Tranquilos, ya les adelanto que hoy no será algo donde alguien pueda morir, o quedar fuera. El evento de hoy será: tendrán que atraparme. El objetivo es claro, tendrán que atraparme, habrán 3 oportunidades, y estaré representado con este intento de esfera, la cual, tendrá la misma velocidad que CJ Gordo trotando. Por lo que más rápido que esto no puedo ir, pero sí podré saltar muy alto, lo cual pues tampoco es de gran ayuda, considerando que al aterrizar hay un retraso por volver a tomar el control. Si llego a salir del escenario, o a bajar las escaleras, seré teletransportado al centro. No, no es una ventaja para mí, puede pasar que haya alguien campeando. Otra cosa, ustedes no serán teletransportados al centro, sino cerca de mí, lo que lejos de verse como desventaja que se caigan, en realidad es una buena jugada, sobre todo porque tienen una inteligencia artificial ligeramente mejorada, de manera aleatoria pueden tomar la decisión de salirse del escenario, con la intención de aparecer cerca de mí. Aquí no hay preferencias, el script está bien hecho en el sentido que detecta quién me atrapó, por lo que si llegas a ver que me atrapaste pero no se activó que ganaste, ya es tema del hitbox del juego. Sin más que decir. Empecemos. Jajaja, es la única manera que tengo para escapar iniciando, y por Dios, visualmente es mucho más caótico de lo que pensé, pero lo digo en un buen sentido, me genera la adrenalina de evitar ser atrapado a toda costa jajaja. Solo espero que YouTube no se pase de lanza al detectar tanto movimiento en pantalla, y que ustedes puedan ver sus nombres o al menos su imagen de perfil. Esto no lo sabré hasta que haya subido el video. Regresando al evento, algo que no dije es que conforme más tiempo pase, más alto se pondrán a dar, ya sea hacia mí, o a la dirección a la que yo me voy dirigiendo. Por lo que más tiempo no significa que yo vaya ganando, sino que me pone más en peligro. Felicidades Nickname Cool, wow, la manera en que me atrapó me agarró de sorpresa, solo vean, recién les expliqué que pueden saltar a donde me voy dirigiendo, y lo aprovechó sin pensarlo 2 veces, jaja. Nickname Cool fue el primero, pero aquí hay un segundo lugar, así que vamos, atrápenme, esta vez salté hacia otro lado, no sé, para variar un poco jeje. Uno pensaría que la clave solo es mirar hacia atrás, pero no, subestimé mucho sus ventajas de teletransportación, ayuda esperen, ¿a quién le estoy pidiendo ayuda si esto fue mi idea? XD. Saben, esto realmente me está divirtiendo, y es raro, no debería tocar algo personal en una situación así, pero no recuerdo cuándo fue la última vez que me divertí mucho jugando San Andreas, se me vinieron tantos recuerdos que hasta me voy a aventar un chiste del 2010 en lo que pasa el tiempo. ¿Saben cuál es el animal más antiguo? La cebra. Porque está en blanco y negro. XD de Dios, pero qué terrible chiste, solo espero que después de contarlo no cancelen la suscripción. Ahora sí, ya pasó el suficiente tiempo para que se pongan a brincar como locos por todas partes, por lo que la victoria del segundo lugar ya está cerca, no sé si notaron las tantas veces que estuve a punto de perder jajaja, no sé si debería estar agradecido de que el hitbox del juego sea malo, ya que en parte le quita la diversión. Felicidades Sensui por ser el segundo lugar. Y debo decir, fue una emboscada para mí jajaja, la razón por la cual no salté fue porque si lo hacía, iba a caer encima de alguien, no había de otra, aquí iba a perder sí o sí jaja. Tercera y última ronda, ahora sí ya le entendí al minijuego por lo que ya no voy a perder tan fácil, esperen, ¿no se supone que yo lo diseñé y apenas le estoy entendiendo? Es un tío, digo, apenas van 5 segundos y ya están usando la teletransportación y los saltos muy seguido jajaja.
Dios, se pusieron bravos al ser la última oportunidad. José Blue 3, pero qué excelente jugada, de todas las cosas inesperadas que sé que podían pasar, les juro que no me esperaba esta. Fue literalmente la razón por la cual no salté en la ronda pasada, jajaja, pero qué cranky, teletransportándose donde voy a aterrizar. Felicitaciones a Nickname Cool, Sensfi y José Blue 3, por llegar en los primeros lugares. Por supuesto, también un agradecimiento a los demás participantes, que todos hicieron un excelente trabajo. Tampoco hay que olvidarnos del resto de miembros del canal, su apoyo también significa mucho para traer más contenido y estar más activo. Así que hasta aquí llegamos por hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y recuerden, por ustedes he subido un video más, y hasta la próxima.